Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días, bienvenidos una vez más a una lección de Ven Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Y hoy veremos unas secciones muy interesantes y a veces consideradas por muchos muy difíciles. Las secciones 129 a la sección 132. La lección en el manual se llama Cuando recibimos una bendición de Dios es porque hemos obedecido. Yo quiero llamarla con su permiso, la ley de obediencia y el matrimonio plural. Así que vamos a iniciar esta lección. Antes de empezar esta lección, quiero dejarles dos preguntas para que ustedes tengan en cuenta durante todo este recorrido, durante el tiempo que dure esta clase de Ven Sígueme. ¿Qué bendiciones han recibido por ser obedientes? Es la primera pregunta que quiero hacerles en este día. Y la segunda es, ¿qué piensan sobre el matrimonio plural? ¿Cuáles son sus opiniones sobre esta ley que se vivió en la iglesia y que a veces nos ocasiona ciertas dificultades? ¿Qué piensan sobre este tema? También espero sus comentarios aquí abajo, igual que suscribirse a nuestro canal, que dar su like y que compartir esta clase con todas las personas. Ahora, si estás aquí, te invito a que te quedes hasta el final de clase porque más o menos de la mitad hacia el final de la clase vamos a tratar todo en cuanto a la poligamia y el matrimonio plural. También te invito a que si no has visto la lección anterior, puedas verla aquí, en este enlace que te estoy dejando para que puedas estar más preparado para la lección del día de hoy. Recuerda, en este enlace puedes ver la lección pasada. Incluso podrías ir y verla para este domingo y volver para ver esta. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, vamos a empezar con esta lección del día de hoy. Bienvenidos al salón de clases de Ven Sígueme con Walter Posada aquí en Central del Libro de Mormón. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas. En esta lección vamos a tratar algunos conceptos y algunas doctrinas que son difíciles, que no son muy comprendidas y que a veces nos ocasionan cierta molestia e incluso cierto temor de discutirlas con algunas personas. Por eso yo quiero que ustedes vean esto que voy a mostrarles aquí en pantalla. Miren estos deliciosos dulces, estos deliciosos manjares, estos deliciosos postres. Personalmente, a mí me encantan algunos de ellos. Quiero compartir esto con ustedes porque es posible que hacia final de esta lección haya algo de sabor amargo en nuestras bocas por las doctrinas que vamos a hablar. A veces el pasado es así y nos hace sentir incómodos. Pero antes de llegar a esa parte, vayan probando estos dulces aquí imaginarios para que su paladar esté dulcecito cuando tratemos esas doctrinas que son, como lo dije al principio, un poco difíciles. Hagamos un resumen primero de las secciones 129, 130 y 131 e incluso un poquito de la 132 y nos preparamos para adentrarnos en los principios del día de hoy. La sección 129, 130 y 131 son instrucciones o puntos de instrucción. Ustedes pueden ver aquí en la pizarra los encabezamientos de cada una de esas secciones y cómo dice instrucción o puntos de instrucción, dice la sección 130, 131. Hermanos, pareciera que José Smith está aquí reunido con muchas personas y les está haciendo como un popurrí, digámoslo así, como una mezcla, como una aclaración de muchas doctrinas. Personalmente pienso que el profeta José Smith estaba preparando todo y su sentimiento era que pronto tendría que partir de esta tierra. Así que estaba aclarando algunos conceptos de doctrina importantes para que sus apóstoles y todos los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días tuvieran claridad sobre ellos y pudieran defenderse ante las creencias sectarias y cristianas de la época que estaban equivocadas.
En la sección 129, el profeta José Smith trata algo muy interesante, el discernimiento de los espíritus. Y él dice, aquí, de manera rápida, lo voy a tratar, que hay dos tipos de seres en los cielos. Seres que han resucitado, varones justos, mujeres perfectos que han resucitado, que tienen un cuerpo de carne y huesos, pero perfecto. Y también que hay personas en el cielo o seres celestiales que no han resucitado, pero que tienen una forma corporal como la nuestra, que son hijos de Dios. Él enseña cómo podemos discernir estos espíritus si el Señor los enviara a predicarnos algún mensaje o a darnos algún mensaje como mensajeros celestiales. Los mensajeros celestiales resucitados, yo les podría, literalmente, dice José Smith en esta sección, extender la mano y ellos me la darían y yo podría sentir su mano porque son seres resucitados, tienen un cuerpo. Los mensajeros celestiales que no tienen un cuerpo no extenderían la mano porque ellos cumplen una ley que es no decir mentiras, no mentir. Entonces ellos darían su mensaje simplemente sin extender la mano. Si un mensajero llega, nosotros le extendemos la mano, nos diera la mano y no la sintiéramos, es porque no es de Dios. Así de sencillo lo explica el profeta José Smith en esta sección 129. Seguramente si ustedes estudian un poco más, podrán entender mucho más esto que el profeta José Smith dijo acerca del discernimiento de los espíritus. También hay un muy buen discurso en enseñanzas del profeta José Smith sobre este asunto. Ahora pasemos a la sección 130. Esta sección es dada para los santos de una rama en Remus, Illinois, y se da después de que Orson Hyde da un discurso sobre algunos temas del Evangelio. Durante el almuerzo o en otro momento, el profeta José Smith le dice: Orson, quiero hacerte unas correcciones sobre lo que has enseñado el día de hoy. Y él, en otras palabras, dice: las acepto con agradecimiento. Qué bonito es ser dispuesto a la corrección, y más cuando viene de un profeta del Señor. Algunas de las cosas que el profeta José Smith corrige o que enseña, por lo menos están en el versículo 9, donde nos enseña que la tierra se convertirá como un cristal, como un gran y un gigante Urim y Tumim, donde podremos ver las cosas de los reinos inferiores. En la tierra celestializada podremos ver las cosas que atañen a los reinos inferiores, porque esa tierra tendrá ese poder de ser como un Urim y Tumim que nos permitirá ver todas las cosas que sucedan o que atañen a esos reinos. También en el versículo 15 nos habla acerca del tiempo de la venida de Cristo. Y aquí hay algo interesante. Algunas personas y el mismo profeta se preguntan: ¿cuándo vendrá Cristo? ¿Cuándo llegará? ¿Cuándo será el momento de su venida? El Señor le da unos tips, digámoslo así, especiales al profeta José Smith y le dice literalmente que no se preocupe, si llega a cierto tiempo podrá ver al Señor. Lo interesante de esas escrituras es que después el profeta da algunos comentarios y él dice: no sé si se refiere a cuando yo muera veré al Señor. No sé si será una visión que ya tuve o que tendré, o no sé si será ese el momento en que vendrá el Señor. Y estos versículos, hermanos, nos dejan ver claramente algo que a veces nosotros no queremos aceptar porque, digámoslo así, celestializamos o endiosamos a nuestros profetas. Nuestros profetas, líderes de la iglesia, escogidos y especiales, no saben todas las cosas. Y es increíble, literalmente es como si el profeta recibiera la revelación y aún después de recibirla dijera: bueno, yo pienso que podría ser esto, o podría ser esto, o podría ser esto, pero no lo sé. Los profetas no saben todas las cosas, sino lo que el Señor les va revelando poco a poco. Ellos también a veces dirán: no comprendo todas las cosas. ¿Recuerdan cuando el ángel le dice a Nefi, por allá en primer Nefi, creo que es capítulo 13, le dice: ¿sabes lo que esto significa? Estoy parafraseando, y Nefi le responde: no lo sé. A veces creemos que nuestros profetas son omniscientes, omnisapientes, pero no, hermanos, saben muchas cosas, tienen muchos conocimientos, pero aún el profeta José Smith tenía ignorancia sobre algunos temas y lo podía reconocer sin ningún problema. No sé lo que esto significa. En los versículos 18 y 19 habla acerca de la importancia de la inteligencia y el conocimiento.
cómo debemos adquirirlos y cómo esos principios de inteligencia y conocimiento que logremos en esta vida se levantarán con nosotros en la vida eterna, en la otra vida, en la eternidad. Eso me parece fabuloso y me invita a mí a adquirir más conocimiento. Lo siguiente que dice de los versículos 20 al versículo 21 es que hay una ley decretada en los cielos, y ahora más adelante vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero esa ley determina algo que los hombres conocen como la ley de la causa y el efecto, o la ley de lo que siembras, eso cosecharás o eso recogerás. Mis amados hermanos y hermanas, no hablamos más que de la ley de obediencia y de la ley de consecuencias. Por cada cosa que obedecemos, viene una consecuencia, una bendición para nosotros. De la misma manera, por cada cosa que no obedecemos, también viene una consecuencia para nosotros. En este caso, no sería una bendición, sino que si lo llevamos al término, hablando etimológicamente, sería una maldición. Una bendición, lo que se recibe por hacer lo correcto, por obediencia, y una maldición, lo que se recibe por no obedecer. Luego, en los versículos 22 y 23, el profeta José Smith habla acerca de Dios, de su carácter y su naturaleza física, que es algo muy importante, que tiene un cuerpo como nosotros. ¿Por qué? Porque algunas personas sectarias, e incluso el mismo Orson Hadi en ese discurso en Remus, dice que Dios y Jesucristo están en nuestro corazón. Y claro que sus sentimientos, su amor llega a nuestro corazón, pero ellos son seres físicos que no pueden estar dentro de nosotros, sino que están en un lugar específico. Y su influencia abarca a todos por medio de su capacidad y su poder espiritual. Esto lo explica el profeta José Smith terminando la sección 130. Luego viene la sección 131. Y podríamos decir, bueno, o preguntarnos, ¿para qué la sección 131? Si ya había sucedido y había ocurrido un tiempo atrás la sección 76, ¿recuerdan? La sección de los grados de gloria. ¿Para qué entonces la sección 131? Si cuando se presentó la sección 76, algunas personas levantaron su voz, incluso algunos miembros de la iglesia que creían que no había tal cosa. Hermanos y hermanas, la sección 131 literalmente habla de los 3 grados de gloria, pero se concentra específicamente en un grado de gloria, el reino celestial, y nos indica qué podemos lograr, o más bien, qué podemos hacer si logramos el grado más alto en el reino celestial. Y nos muestra cómo en el reino celestial hay 3 grados. El profeta José Smith y el Señor en esta revelación se concentran en el grado más alto, lo que es la exaltación. Los otros grados es como, no me interesa que sepan esto, no lo voy a decir ahora, así que no insistan sobre el tema, no lo voy a decir ahora. Es lo que dice el Señor y se concentra en el grado más alto del reino celestial, la exaltación. Y para eso vamos a iniciar y vamos a entrar al primer principio de esta lección, que es preparándonos para la exaltación. Y vamos a ver algunos versículos en la sección 130 y en la sección 131. Y para iniciar este principio, lo que vamos a hacer es que vamos a ir a la guía de las Escrituras, donde nos dice algo sobre la exaltación, y quiero que lo tengamos muy pendiente mientras que vemos este principio de preparándonos justamente para la exaltación. La guía de las Escrituras dice lo siguiente: el máximo estado de gloria dentro del reino celestial. El máximo estado de gloria dentro del reino celestial, mis amados hermanos. Ahora, con esta descripción de la guía de las Escrituras, vamos a leer el versículo 2 de la sección 130. Y la misma sociabilidad que existe entre nosotros aquí, existirá entre nosotros allá, pero la acompañará una gloria eterna que ahora no conocemos. Eso es la exaltación, vivir en familias. La sociabilidad se refiere a la interrelación, a las relaciones familiares y personales que tendremos. No podría haber exaltación sin familias, sin el amor filial que nos une en esta tierra y por el cual hacemos tantas cosas en ella. De verdad que pienso que aquí hay un gran amor del Señor. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, sería triste llegar a la exaltación o al reino celestial y ver a nuestros compañeros eternos y a nuestros hijos y decir como, hola,
qué bueno que ustedes también están aquí, pero ya no somos nada. Eso sería muy triste. La misma sociabilidad que existe aquí, padres, madres, hijos, hermanos, tíos, abuelos, existirá en el reino celestial, en la exaltación, pero con una gloria que ahora no conocemos. Qué interesante. Vamos a pasar ahora a la sección 131 y vamos a leer los versículos del 1 al 4. En estos versículos se nos da más luz sobre el reino celestial y sobre todo de la exaltación. Versículo 1. En la gloria celestial hay 3 cielos o grados, y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdocio, es decir, el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Y si no lo hace, no puede alcanzarlo. Podrá entrar en el otro, pero ese es el límite de su reino. No puede tener progenie. Y ahora pasemos a la sección 132. Y vamos a leer algunos versículos, del versículo 20 al versículo 24, para seguir con estos indicios que nos dan estas revelaciones sobre qué es la exaltación, cómo viviremos allá. Vamos a estos versículos. Versículo 20. Entonces serán dioses, porque no tendrán fin. Por consiguiente, existirán de eternidad en eternidad, porque continuarán. Entonces estarán sobre todo, porque todas las cosas les estarán sujetas. Entonces serán dioses, porque tendrán todo poder, y los ángeles estarán sujetos a ellos. De cierto te digo, a menos que cumplas mi ley, no podrás alcanzar esta gloria. Porque estrecha es la puerta, y angosto el camino que conduce a la exaltación, y continuación de vidas, y pocos son los que la hallan, porque no me recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. Mas si me recibís en el mundo, entonces me conoceréis, y recibiréis vuestra exaltación para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esto es vidas eternas, conocer al único Dios sabio y verdadero, y a Jesucristo, a quien Él ha enviado. Yo soy Él, recibid pues mi ley. Qué hermosos versículos leemos aquí en la sección 132. Ahora, completemos con ellos todos los indicios sobre la exaltación que hemos visto. Vamos a la pizarra. El primer indicio que aprendemos en estas secciones de la exaltación es que tendremos una sociabilidad en gloria. Familias recubiertas por una gloria eterna, una gloria celestial. Esto es sumamente hermoso y poderoso, consolador para todos aquellos que han perdido seres queridos en esta tierra, pero también para unirnos como familias eternas, aún hasta nuestro padre y madre Adán. Segundo, es el grado más alto en el reino celestial. Eso se nos dice, la exaltación es el grado más alto en el reino celestial. Y en ella trabajaremos y progresaremos hasta que un día logremos tener ese día perfecto que todos esperamos. Tercero, seremos dioses sin fin. En la exaltación tendremos todo poder, toda potestad y todo dominio será nuestro, como es de nuestro Padre Celestial, y junto con Él nos gozaremos en eso. Cuarto, estaremos sobre todo con todo poder, seremos como nuestro Padre Celestial es. Y quinto, que me parece que completa la definición que la vida eterna es vivir con Dios, pero además vivir como Dios vive. Qué hermosas cosas hemos aprendido de estas secciones, de estos versículos acerca de la exaltación. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, ahora que sabemos, bueno, a grandes rasgos, porque es infinito el conocimiento que deberíamos adquirir para lograr saber qué es la exaltación y qué es vivir con nuestro Padre Celestial, sí podemos remitirnos a una ley, la obediencia, y cómo Dios nos da bendiciones por ser obedientes. Vamos a ver este principio y vamos a pedirle a nuestra amada Liz Posada que trate ese principio hoy en el Principio Express con todos nosotros. Bienvenida, Liz. Hola mis amados hermanos y hermanas, muy buenos días para todos ustedes, espero se encuentren muy bien el día de hoy y espero que estemos listos para nuestro Principio Express. El día de hoy veremos, la obediencia a Dios produce bendiciones. Como siempre, vamos a empezar con nuestras escrituras del día de hoy. Espero que todos ustedes allá en casa ya tengan su Scripture Class abierto para poderlas leer conmigo.
Vamos a dirigirnos a la sección 130 de Doctrina y Convenios y vamos a leer el versículo 20 y 21. Vamos a ver qué nos dicen y vamos a analizarlos un poco. Hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Veamos qué podemos encontrar en estos dos versículos. El primer versículo, que es el versículo 20, dice: hay una ley. Veamos lo que significa la palabra ley. Si vamos al subrayado de esa palabra, nos lleva a Doctrina y Convenios 82, que dice lo siguiente: yo, el Señor, estoy obligado cuando hacéis lo que os digo, mas cuando no hacéis lo que os digo, ninguna promesa tenéis. Dios se rige bajo esta ley, lo que significa que, si no cumpliera estas leyes, dejaría de ser Dios. Continuemos. Irrevocablemente decretada en el cielo antes de la fundación de este mundo. Aquí tenemos dos palabras bastante interesantes. La primera, irrevocablemente, o sea, algo que no se puede anular. Se creó una ley que no se puede anular. Antes de la fundación de este mundo. Si vamos a la palabra antes, nos lleva a la guía del estudio para las escrituras, donde dice vida preterrenal, o sea, la vida que tuvimos antes de venir a esta tierra. Esto nos deja claro que estas leyes no se crearon de una manera expresa. Estas leyes se crearon mucho antes para que todos nosotros podamos disfrutar de ellas. Y luego dice, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Veamos qué nos dice la palabra bendiciones. Nos lleva a Doctrina y Convenios 132, que dice: porque todos los que quieren recibir una bendición de mi mano han de obedecer la ley que fue decretada para tal bendición, así como sus condiciones, según fueron instituidas desde antes de la fundación del mundo. Y ese versículo que acabamos de leer vamos a unirlo nuevamente con el versículo 21. Y cuando recibimos una bendición de Dios es porque se obedece a aquella ley sobre la cual se basa. Mis queridos hermanos, el Señor tiene muchas bendiciones para nosotros. Él quiere darnos las bendiciones porque es nuestro Padre Celestial. Ustedes, los que tienen hijos, ¿no quieren darnos todo a nosotros para que nos sintamos felices, gozosos, disfrutemos de esta vida? Imagínense aún más Él, que nos ama perfectamente a cada uno de nosotros. Nos ha dado las herramientas, nos ha dado el conocimiento y desea darnos sus bendiciones. Trabajemos un poco más duro para poder obtenerlas, porque Él de verdad desea dárnoslas. Y muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, eso ha sido todo por nuestro Principio Express. Espero que les haya gustado, que hayamos escudriñado en estos dos versículos. Tal vez a la vista se ven un poco insignificantes, pero cuando escudriñamos y entendemos un poco más la palabra del Señor, es cuando realmente quedan nuestros corazones. Perseveremos, mis queridos hermanos. Yo sé que las bendiciones están para todos nosotros. Si estás siendo obediente, sigue siendo obediente. No te canses de seguir al Señor. Pronto llegarán las bendiciones. Recuerden, mis queridos hermanos, que si somos obedientes, recibiremos bendiciones. Nadie dijo que sería fácil, pero gracias a Jesucristo no es imposible. Los dejo con este guapo maestro que tienen el día de hoy para que puedan continuar la clase. Nos vemos la próxima. Bye. Muy bien, gracias Liz por compartirnos este Principio Express de una manera tan hermosa y tan clara para todos nosotros acerca de la obediencia. Quiero completar este principio con unas palabras del presidente Uftdor, del Elder Uftdor, y quisiera que mientras las voy leyendo, ustedes miren estas imágenes de la lluvia y de este paraguas mientras que voy leyendo y puedan comprender mucho más las palabras del Elder Uftdor. En otras palabras, nuestro Padre Celestial no solo sabe lo que es mejor para ustedes, sino que ansiosamente desea que elijan lo que es mejor para ustedes. Si creen esto en su corazón y en verdad creen que la gran misión de nuestro Padre Celestial es exaltar y glorificar a sus hijos y que Él sabe mejor cómo lograrlo, ¿no les parece lógico adoptar y seguir sus mandamientos, incluso los que parezcan difíciles? ¿No deberíamos apreciar los postes de luz que Él ha proporcionado para guiarnos a través de la oscuridad y las pruebas de la vida terrenal? Son los que nos marcan el camino de regreso a nuestro hogar celestial. Parte de nuestro desafío, creo yo, que es que imaginamos que Dios tiene todas sus bendiciones encerradas en una nube enorme en el cielo, negándose a derramárnoslas
a menos que cumplamos con ciertos requisitos estrictos y paternalistas que Él ha impuesto. Pero los mandamientos no son así en absoluto. En realidad, nuestro Padre Celestial está constantemente derramando bendiciones sobre nosotros. Son nuestros temores, dudas y pecados los que, al igual que un paraguas, impiden que esas bendiciones lleguen a nosotros. Sus mandamientos son instrucciones amorosas y la ayuda divina para que cerremos el paraguas a fin de que podamos recibir la lluvia de bendiciones celestiales. Qué hermosas palabras, mis amados hermanos y hermanas. Debemos literalmente cerrar el paraguas y permitir que las bendiciones de nuestro Padre Celestial caigan sobre nosotros, sobre nuestras familias. ¿Cómo podemos hacer esto? Sometiéndonos a su voluntad, siendo obedientes a sus mandamientos. Ahora pasemos al principio que queríamos ver desde que iniciamos la clase. Hablemos del matrimonio plural, hablemos de la poligamia. Eso que es un tema que a veces como que nos causa cierto escozor de pensamiento, cierta molestia, y cuando algunas personas nos hablan sobre ello, a veces nos inquietamos, no sabemos cómo responder. Quiero iniciar esto, mis amados hermanos, hablando de nuestro pasado. Todos en nuestra vida tenemos momentos de nuestro pasado que seguramente, como aparece aquí en la pizarra, nos avergüenzan, nos desilusionan. A veces no queremos hablar de ese pasado y de hecho quisiéramos a veces olvidarlo de tal manera que no hubiera existido. Pero, mis amados hermanos, el pasado debemos enfrentarlo, incluso lidiar con él. Nosotros debemos aprender de nuestro pasado. Por eso quiero que ustedes miren ahora en la pizarra otra vez este esquema sobre nuestro pasado. De él debemos aprender, debemos conocerlo, debemos perdonar también cosas que nosotros hemos hecho en el pasado o que otras personas han hecho en el pasado. Debemos dejar de sufrir por las cosas que nos atormentan del pasado. Ser felices con nuestras expectativas elevadas de lo que ahora puede ser el futuro para nosotros. Me atrevería a decir, mis amados hermanos y hermanas, que es como lo que ustedes ven ahora en pantalla, unos lentes, unas gafas que tenemos, unos anteojos que tenemos, y queremos ver el pasado desde la perspectiva de lo que nos sucede ahora. Queremos juzgar a las personas por cómo nosotros nos comportamos ahora. Voy a dar ejemplos. Cuando se empezó a vivir la palabra de sabiduría, los santos no empezaron a vivirla en el momento exacto en que se dio la ley, sino fue gradualmente. Algunos santos se emborrachaban o consumían licor. Algunos santos también fumaban. Y si lo vemos al día de hoy diremos, pero ¿cómo era eso posible? Porque la ley estaba entrando en vigencia. No podemos ponernos los anteojos para mirar las cosas del siglo XIX como si estuviéramos en el siglo XXI, como si ellos estuvieran en el siglo XXI. No, debemos ponernos unos anteojos de ese momento, disfrutar esa historia, conocerla, comprenderla, para no juzgar al profeta José Smith y a nuestros hermanos por las cosas que hicieron o que ellos obedecieron de acuerdo a la ley de Dios en el pasado. El Señor ha mandado algunas leyes como periodos de excepción en los cuales los hijos de Dios han tenido que cumplir con algunas cosas, pero en otros momentos esas leyes se han abolido o se han abrogado en el Señor Jesucristo o de acuerdo a la necesidad de sus santos en esta tierra. Hablemos explícitamente y tácitamente de la ley de la poligamia, del matrimonio plural. Esos periodos de excepción empezaron con nuestro padre Abraham. A Abraham se le dio algo que se conoce como el convenio abrahámico. Abraham se sentía supremamente afligido porque no tenía hijos y el Señor le había hecho una promesa. Ustedes encuentran eso en Génesis. Tu simiente, tu descendencia llenará la tierra. Mira los cielos y tu descendencia será más que las estrellas del cielo. Mira la arena del mar y tu descendencia no podrá contarse y llenará toda la tierra. Pero Abraham era afligido por esto. Entonces el Señor le mandó tomar a Agar, y Agar, o más bien, Sara le dio a Agar como esposa a Abraham. Y de Agar nació Ismael.
Ismael fue una gran nación y muchas personas en la tierra vienen de la descendencia de Ismael, que también son de la descendencia de Abraham. Ese periodo de excepción de Abraham también se repitió con otros, con Isaac, su hijo, con Jacob, el hijo de Isaac y el padre de todas las tribus de Israel, con Moisés y con otros hombres. Aún en la antigüedad, el mandamiento de muchas esposas se dio a muchos hombres y a muchos profetas del Señor. No es algo nuevo, no es algo de esta dispensación, no es algo que solo le sucedió al profeta José Smith y a algunos líderes de la iglesia. Por la historia de la iglesia, sabemos que el profeta José Smith venía recibiendo de esta doctrina desde aproximadamente 1831, cuando la iglesia se organizó, pero poco a poco ella fue cobrando mayor vigencia en su corazón, más inquietud en su mente, y preguntó al Señor. Miren lo que el Señor contesta, mis amados hermanos, en los versículos 1 y 2, y vamos hasta el 3 y 4, incluso, de la sección 132. De cierto, así te dice el Señor, mi siervo José, que por cuanto te has dirigido a mí para saber y entender cómo es que yo, el Señor, justifiqué a mis siervos Abraham, Isaac y Jacob, como también a Moisés, David y Salomón, mis siervos, tocante al principio y doctrina de tener muchas esposas y concubinas, he aquí, soy el Señor tu Dios, y te contestaré en cuanto a este asunto. Por tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las instrucciones que estoy a punto de darte, porque todos aquellos a quienes se revela esta ley tienen que obedecerla. Porque aquí te revelo un nuevo y sempiterno convenio, y si no lo cumples, serás condenado, porque nadie puede rechazar este convenio y entrar en mi gloria. De manera personal, y de acuerdo con algunas lecturas que he hecho de eruditos de la iglesia, he llegado a comprender que esta sección inicialmente fue una sección muy personal, o digámoslo así, muy familiar para José Smith y para Emma, y poco a poco se fue transmitiendo a otros miembros de la iglesia. Así hasta que más o menos 30 años después se introdujo como una revelación canónica en el libro de Doctrina y Convenios. Ahora vamos a leer otros versículos que nos pueden dar más idea sobre el matrimonio plural, por qué se vivió, por qué fue necesario en este momento y por qué se recibió como un mandamiento del Señor. Recuerden, hermanos, y es importante hacer énfasis aquí, solo si el Señor lo manda es necesaria la poligamia o el matrimonio plural. Solo si el Señor lo manda. Es importante que tengamos ese principio claro y eso lo vamos a expandir ahora en nuestro conocimiento con estos versículos, los versículos 30 al 35 y el versículo 37 de Doctrina y Convenios 132. Abraham recibió promesas en cuanto a su posteridad y al fruto de sus lomos, de cuyos lomos eres tú, mi siervo José, promesas que habrían de continuar mientras estuviesen en el mundo, y en cuanto a Abraham y a su posteridad, habrían de continuar fuera del mundo, tanto en el mundo como fuera del mundo, continuarían tan innumerables como las estrellas, o si te pusieras a contar las arenas de las playas del mar, no podrías numerarlas. Aquí, mis amados hermanos y hermanas, vemos nuevamente repetido el convenio de Abraham. Vamos al versículo 31. Esta promesa es para ti también, pues eres de Abraham, y a él se le hizo la promesa. Y por esta ley se realiza la continuación de las obras de mi Padre, en las cuales se glorifica a sí mismo. Ve pues, y haz las obras de Abraham. Entra en mi ley, y serás salvo. Mas si no entras en mi ley, no puedes recibir la promesa que mi Padre hizo a Abraham. Dios mandó a Abraham, y Sara le dio a Agar por esposa a Abraham. ¿Por qué lo hizo? Porque era la ley, y de Agar nacieron muchos pueblos, de modo que, entre otras cosas, esto cumplió las promesas. ¿Se halló pues Abraham bajo condenación? De cierto te digo que no, porque yo el Señor lo mandé. Y el versículo 37 dice lo siguiente: Abraham recibió concubinas, y le dieron hijos, y se le contó por obra justa, porque le fueron dadas, y se sujetó a mi ley.
Tampoco Isaac ni Jacob hicieron cosa alguna, sino lo que les fue mandado. Y porque no hicieron sino lo que se les mandó, han entrado en su exaltación, de acuerdo con las promesas, y se sientan sobre tronos, y no son ángeles, sino dioses. Los versículos en esta sección continúan, dándonos más aclaración. Pero basta decir en este momento que estos siervos del Señor, estos periodos de excepción para lo que era la norma del matrimonio y convertirla en matrimonio plural o poligamia, se dieron para ciertos siervos del Señor, y en eso no pecaron, mientras cumplieron con esa ley, la cual les fue mandada. Quiero compartir con ustedes lo que dice la declaración oficial número 1 sobre el matrimonio. Dice lo siguiente, mis amados hermanos y hermanas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y también lo repite en la declaración para la familia. Ahora, mis amados hermanos, recordando esto, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, quiero que leamos algunos versículos de las Escrituras reveladas por el mismo profeta José Smith, donde este concepto cobra mayor validez. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Recuerden, los periodos de matrimonio plural fueron periodos de excepción para los siervos del Señor como mandato divino y no se aplican a todos los hombres en esta tierra ni en la vida venidera. En el libro de Jacob, en el libro de Mormón, capítulo 2, versículo 27, y luego nos aclara la excepción en el versículo 30. Vamos a leerlos. Por tanto, hermanos míos, oídme y escuchad la palabra del Señor, pues entre vosotros ningún hombre tendrá sino una esposa, y concubina no tendrá ninguna. Y el versículo 30 dice la aclaración, porque si yo quiero levantar posteridad para mí, dice el Señor de los ejércitos, lo mandaré a mi pueblo. De lo contrario, mi pueblo obedecerá estas cosas. Qué interesante, hermanos. Si yo el Señor lo quiero, lo mandaré como un periodo de excepción o como una excepción para algunos de mis siervos. Pero la ley es esta. Ninguno tendrá sino una sola esposa y concubinas no tendrá. Ahora vamos a doctrina y convenios. Revelaciones dadas por el profeta José Smith, lo que nos muestra que él tenía supremamente claro el concepto del matrimonio, el cual es entre un hombre y una mujer. Vamos a la sección 42 al versículo 22. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Qué hermoso que esta escritura es tan clara. Es la ley, es el mandamiento del Señor. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Eso dice el versículo, mis amados hermanos, revelado por el profeta José Smith. Vamos a la sección 49 ahora, a los versículos 15 y 16, para que nos aclare aún más este concepto dicho por Dios, en declaración oficial aprobado por sus profetas. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y además de cierto os digo, que quien prohíbe casarse no es ordenado por Dios, porque el matrimonio lo decretó Dios para el hombre. Por tanto, es lícito que tenga una esposa, y los dos serán una sola carne, y todo esto para que la tierra cumpla el objeto de su creación. Y aquí utiliza el término, el versículo, que es lícito, o sea, que es legal. El matrimonio entre un hombre y una mujer no solo es ordenado por Dios, sino que además es lícito, es legal para Dios y también para todas las leyes de los hombres. Ahora, mis amados hermanos y hermanas, hace un momento dije que esta ley del matrimonio plural no se aplicaría aquí en la tierra a menos que fuera mandato del Señor o en la eternidad si fuera mandato de Él. Algunas personas en la iglesia tienen ideas erróneas sobre el matrimonio plural. Incluso algunos piensan que para ganar la exaltación o en la exaltación, esta ley se vivirá. Y algunos dicen como, pues qué pena, así será y así debe ser la ley. Pero vamos a aclarar este concepto, hermanos. Ese no es un concepto adecuado, no es un concepto correcto. El matrimonio plural, vuelvo a decirlo, la poligamia como tal, como se le conoce, fueron periodos de excepción y solo si el Señor lo manda en esta tierra o en la eternidad, se volverá a realizar. Ahora no nos es requerido,
porque no lo ha mandado el Señor. El Elder Nash del Quórum de los 70 dijo lo siguiente: hay personas, incluso algunos miembros de la iglesia, que interpretan de forma incorrecta lo que dice en Doctrina y Convenios 132, como que el matrimonio plural es necesario para la exaltación, lo cual los lleva a creer que ese tipo de matrimonio es un requisito para la exaltación en el reino eterno. Sin embargo, las revelaciones no apoyan ese concepto. Como está registrado en Doctrina y Convenios 131 y 132, el Señor presentó la ley del matrimonio eterno refiriéndose específicamente al sellamiento de un hombre y una mujer. Al explicar la ley del matrimonio eterno en el contexto del matrimonio monógamo, el Señor aclara que las bendiciones de la exaltación que se ofrecen a cada hombre y a cada mujer que entra en forma digna en el convenio del matrimonio eterno, efectuado por la debida autoridad del sacerdocio, no dependen del hecho de que sea un matrimonio plural o monógamo. Qué interesantes son estas palabras, mis amados hermanos y hermanas. Ahora, volviendo al diagrama que les presenté al principio sobre nuestro pasado, miren, es cierto, el pasado a veces nos avergüenza, a veces nos desilusiona y a veces no queremos hablar de él, lo queremos olvidar. Algunos de nosotros es como si quisiéramos coger esa parte, esa página de la iglesia y esconderla para que nadie la vea y no sentirnos incómodos. Pero fue una página importante de la iglesia. Algunos miembros y algunos líderes seguramente abusaron o hicieron cosas indebidas con esta ley o cosas no mandadas por el Señor. Es posible que eso sea así. Hermanos, perdonemos el pasado de nuestros hermanos. Perdonemos aún el pasado de la iglesia y no suframos más por ello. Hoy día el Señor nos manda a ustedes, a mí, a todos nosotros, que vivamos la ley del matrimonio eterno, la ley del matrimonio entre un hombre y una mujer, el cual es ordenado por Dios y es legal ante sus ojos. Es posible, recordando lo que dijimos al iniciar la clase, que ahora sea un buen momento para recordar esos dulces, esos postres, esos manjares, para que no nos vayamos de esta lección con un sabor amargo en nuestra boca. Tenemos muchas opiniones, pongámoslas a la luz de los profetas del Señor, de sus escrituras. Estudiemos, analicemos y pidamos revelación personal a nuestro Padre Celestial sobre estos temas, para que no nos sintamos afligidos por ellos, sino al contrario, entendamos que muchos líderes, muchos profetas del Señor vivieron esta ley como un periodo de excepción y que hoy día se manda a todos nosotros que vivamos el matrimonio de manera monógama, un hombre y una mujer. Y de esa manera, de esa forma, viviendo esa ley en fidelidad, nosotros podremos ganar algún día la exaltación que el Señor nos ha prometido en su grado más alto de gloria en el reino celestial. Muy bien, mis amados hermanos y hermanas, quiero terminar esta clase invitándolos, como les dije al principio, a contestar estas dos preguntas. ¿Qué bendiciones han recibido por ser obedientes a los mandamientos del Señor, aun cuando esos mandamientos en algunos casos parecen locura o muy difíciles de cumplir? Y también, ¿qué opinan acerca de este tema del matrimonio plural y de la poligamia que se vivió en los inicios de la iglesia, como parte de la historia de la iglesia? Espero todos sus comentarios en esta clase. También los espero esta semana en el club de lectura para que podamos analizar todos en conjunto con invitados estas secciones y podamos ver qué quería el Señor y por qué el Señor hace las cosas que hace. Bueno, al menos que podamos entenderla hasta donde nos sea posible. Los espero esta noche en el reto central que compartiré con Liz ahí y con algunos de nuestros hermanos. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Les amo mucho. Recuerden, vale la pena esforzarnos hoy, día de reposo, por ser un poquito más semejantes a nuestro Salvador Jesucristo. Chao, chao.
Gracias por acompañarme hasta el final de esta lección. Si aún no has visto la lección anterior, puedes encontrarla aquí en este enlace. Y también puedes acompañarnos en el Club de Lectura, todos los días de martes a viernes. Aquí puedes dar clic y ver todos los clubes de lectura. También puedes ver el reto central que tenemos con Liz para ti. Gracias por tu compañía.